Honorable Asamblea, la Comisión Permanente, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero del presente año, convocó al Pleno del Congreso del Estado a su primer período extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 30 diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 10:43 del día 5 de febrero del año 2020, la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando de lectura al decreto número 163, publicado en el periódico oficial número 080 de fecha 29 de enero de 2020, por el que se convoca a periodo extraordinario. La Comisión Permanente de la 67ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política y Local, considerando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, párrafo segundo, 47, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2, párrafo 3 y 5 de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo, el Congreso del Estado tendrá los periodos extraordinarios para los que sea convocados por la Comisión Permanente por acuerdo de ella misma a moción del Poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política, pero en tales casos se ocupará exclusivamente del asunto o asuntos para los cuales fue convocado. Que con fecha 29 de enero del 2020, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado,
acordó convocar a las diputadas y diputados integrantes de esta 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo miércoles 5 de febrero del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial de esta legislatura. Artículo único. Se convoca a las diputadas y diputados integrantes de esta 67ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo miércoles 5 de febrero del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial de esta legislatura con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Punto número 1, lectura, discusión y votación del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Punto número 2, lectura, discusión y votación del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura relativo a la iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Punto número 3, lectura, discusión y votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 23 y se adiciona la fracción 25 al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Punto número 4, lectura, discusión y votación del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18 al artículo 4 de la ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Punto número 5, lectura, discusión y votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Culturas Populares relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales del Estado que no han nombrado a su cronista municipal, lo realicen de conformidad con los artículos 45, fracción 35, 77, fracción 8, 88, 89 y 90 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Punto número 6, lectura, discusión y votación del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 23 al artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. Punto número 7, lectura de la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se condena las agresiones en agravio de los periodistas Julio Navarro, Alejandro Gómez, Damián Sánchez Adrián y Cintia Alvarado Enríquez, ocurridas el 27 de enero del 2020 en Tapachula, Chiapas, y exhorta a las autoridades competentes garanticen las condiciones de seguridad y prevención de los periodistas y realicen las diligencias necesarias para la sanción de estos hechos y castigo para los responsables. Presentado por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante de la 67ª Legislatura. Punto número 8, lectura de la iniciativa de reforma integral a la Ley para la Atención de Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada María Elena Villatoro Culebro, integrante de esta 67ª Legislatura. Transitorio, artículo único, el presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique y circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento. Dado en el Salón de Usos Múltiplos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de enero del 2020. Está leído el orden del día, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Honorable Asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta.
Honorable Asamblea, a la Comisión de Educación y Cultura de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 15 días del mes de enero del 2020. Atentamente, por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta. Diputado Norberto Farfán Solís, vicepresidente. Diputado Mario Santis Gómez, secretario. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, vocal. Diputada Rosa Netro Rodríguez, vocal. Diputada Silvia Torreblanca Alfaro, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando
dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Educación y Cultura de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 3 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto de ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto de ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de enero del 2020. Atentamente por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta, diputada Rosa Netro Rodríguez, vocal, diputado Emilia Enrique Salazar Farías, vocal, diputada Olga Luz Espinosa Morales, vocal, diputada Silvia Torreblanca Alfaro, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputado Sergio. Diputada Olga Luz Espinosa Morales, ¿en qué sentido su participación? A favor. Diputado Sergio Rivas Vázquez, ¿en qué sentido su participación? En contra. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa Morales, hasta por 5 minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Con el permiso de la presidencia, muchas gracias. Honorable Asamblea, muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores. El día de hoy agradezco mucho que en este recinto legislativo se encuentre el doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas. Tengo que reconocer que no puedo ser objetiva tal vez
del todo en este dictamen porque yo soy orgullosamente UNACH. Yo tengo el orgullo de ser UNACH. Me formé en esos muros sanagustinos de la tricentenaria Facultad de Derecho junto con el doctor Carlos Natarén Nandayapa, Omar David Jiménez Ojeda. Fuimos compañeros de esa maravillosa universidad que seguramente nos dio esa parte de una educación libertaria y redentora que creo que es base fundamental para la transformación de las sociedades y para la transformación del Estado de Chiapas, porque seguramente no pudiésemos hablar de un cambio democrático sin esa democracia participativa que te hacen formar en la universidad. Quiero decir que la universidad es un patrimonio de la sociedad chiapaneca y tiene la misión especial de crear, conservar y difundir el conocimiento y la cultura. La universidad es un espacio para la reflexión. Su mismo nombre lo dice, universidad, que significa universum, que viene del universum de las ideas, la construcción de las ideas, la formación de la democracia, la construcción de la ciudadanía. Amigos y amigas, el día de hoy les pido de manera puntual que nos apoyen con el voto a favor de este dictamen de la Comisión de Educación, porque no es un tema menor, es la transformación de la universidad, es lo que los universitarios desde hace muchos años estamos buscando, es la transformación de la educación universitaria, de la educación pública, a las que tenemos la posibilidad de acceder los que somos hijos de los obreros, los que somos hijos de los campesinos, los que somos hijos del proletariado. ¿Por qué? Porque la universidad nos da el espacio para que podamos formarnos y para poder educarnos. Voy a mencionar en general lo que significa esta nueva ley orgánica de la universidad. Esta reforma a la ley orgánica de la UNACH establece la creación de un servicio civil de carrera para los empleados de la universidad. Se incorpora la posibilidad de crear empresas universitarias para captar recursos que le permitan afrontar las dificultades financieras por las que atraviesa. En el proyecto se fortalecen los derechos humanos mediante la incorporación de una Defensoría de los Derechos Universitarios, quien velará por la promoción y defensa de los derechos humanos de los miembros de la comunidad universitaria, y además establece la figura de un tribunal universitario ante quien se dirimirán los conflictos de la comunidad universitaria en una instancia colegiada. Cabe resaltar que las plazas de los académicos e investigadores atenderán el mérito mediante exámenes de oposición, eliminando con ello prácticas discrecionales de las que muchos ya estamos hartos, que han ocasionado un agravio permanente a la comunidad universitaria. Además, se privilegiarán al respecto la paridad de género en los espacios administrativos y académicos. Y con esto también estaríamos cumpliendo la palabra que ofrecimos el año pasado con la famosa paridad total, que pues la verdad creo que todavía solo está quedando en el discurso y todavía no hemos avanzado gran parte en eso. Es por eso que hoy les pido su voto a favor de este dictamen. Sé que lo van a conceder. En la Comisión de Educación hicimos el trabajo, hicimos la revisión, hicimos el consenso de este dictamen y creemos que es un avance para la universidad. No me queda más que decir que viva la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olga Luz Espinosa Morales. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Sergio Rivas Vázquez, hasta por 5 minutos, para argumentar en contra, en lo general, del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados,
a la comunidad universitaria. Hago uso de esta tribuna para razonar y fundamentar mi voto en contra de esta iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, y lo voy a hacer fundamentalmente por 4 razones. Número 1, en esta iniciativa no se establece qué medidas concretas está tomando la universidad para evitar que en el futuro inmediato miles de jóvenes que son rechazados de esta máxima casa de estudios con el argumento de que no alcanzan las matrículas escolares, dejen de ver frustrados sus sueños que su corazón está anhelando. Es decir, que todos estos miles de jóvenes que son rechazados ciclo a ciclo y año con año escolar, pasan muchos de ellos, en el mejor de los casos, a cursar un preu, otro preu y otro preu, para que finalmente, al cabo de 2 o 3 años, les digan que no se pudo, no vas a poder cursar aquí la carrera que tu vocación te impulsa a estudiar. Es decir, estamos frustrando los sueños del tesoro más preciado de Chiapas y de México, nuestros jóvenes. No es posible que 7,000 jóvenes se sigan quedando año con año sin la posibilidad de estudiar la carrera de su vocación, además de los casi 1,000 pesos que paga cada uno para poder tener su pase de ingreso al examen. Específicamente, quiero hacer énfasis en las carreras de ciencias de la salud, como es la carrera de medicina, donde de 2,000 a 2,500 jóvenes son rechazados año con año. Apenas unos 130 jóvenes pueden aspirar a ser médicos cada ciclo escolar. Hacen falta miles de médicos en todo el país y tenemos la oportunidad de contribuir para satisfacer con esta demanda nacional. El presidente de la República ha dicho incansablemente que este país necesita producir más médicos para tener una cobertura universal para todos. Me es difícil entender cómo el presidente de la República, siendo un incansable promotor para la implementación del INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, y como si no nos hiciera falta médicos, la UNACH se da el lujo de desechar a miles de estudiantes con el argumento, repito, de falta de matrículas. Número 2, es importante entender en esta iniciativa de decreto cómo se van a empoderar a los órganos colegiados de esta casa de estudios. Lo que esta iniciativa pretende es darle mayores facultades y atribuciones al rector, pero de ninguna manera habla de fortalecer los órganos de gobierno de nuestra máxima casa de estudios, como son el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno. Estos órganos colegiados deben tener mayores facultades en la toma de decisiones. Número 3, ¿cómo se van a transparentar las finanzas de esta máxima casa de estudios? No veo con claridad en esta iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas cómo se esté fortaleciendo la democracia y la transparencia en la toma de decisiones. Lo único que veo en esta iniciativa de decreto es, repito, mayores facultades para el rector. Y número 4, ¿qué vamos a hacer con todo ese capital humano, académico, profesionista, investigador, que hoy estamos dejando ir de Chiapas para que podamos ofrecerles oportunidades de integración laboral y podamos incorporarlos a esta nueva transformación económica y social del Estado? ¿De qué manera se van a vincular tecnológica y académicamente con el desarrollo integral de nuestro Estado y con el desarrollo de las nuevas tecnologías? Si cada rector que llega quiere implementar su propia universidad, tiene que haber políticas de corto, mediano y largo plazo y sobre todo una política centralizada para que los planes tengan continuidad. Por todos nuestros jóvenes, por esos jóvenes que ciclo a ciclo ven frustrados sus sueños de estudiar una carrera universitaria en nuestra máxima casa de estudios, razono y fundamento mi voto en contra de esta iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Sergio Rivas Vázquez.
Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Enrique Salazar Farías hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias. Don Sergio, déjame comentar 2 o 3 temitas con el profundo respeto y cariño que te tengo. Es más, Sergio acaba de ser muy valiente a defendernos contra un pichiche, contra uno de estos chilangos que vienen a hablar más de los chiapanecos, que viven en otro lado, pero pretenden dar opiniones sobre un tema de Tapachula en el que yo firmé la iniciativa con Sergio y me solidarizo aquí con él. No podemos permitir que vengan a opinar aquí en una campaña mediática contra nuestra propia gente. Ahí estoy contigo, mi Sergio. En los temas de la ley orgánica, don Carlos Natarén es un rector sui generis. He conocido a todos los rectores, desde el primero, y al primero muy de cerca. Atendí con él muchísimas de las reuniones del Consejo Universitario y muchos rectores que hacían antesalas, llegaban de fuera, aspiraban a la universidad porque era un botín. ¿O no, mi Carlos? Lo fue para muchos. Es difícil que tú digas que sí, pero lo fue para muchos. Por eso esta ley implica que no haya golondrinos, que sean académicos y que pertenezcan a la universidad. Además, pone un tribunal que permite juzgar lo que ahí pase. Y es cierto, le da facultades al rector, pero se les quita a otros que se volvían más poderosos que el rector. Y resulta que había cotos de poder por otro lado. La universidad tenía una ley que se estaba anquilosando de más de 30 años. Creo que la ley orgánica va a servir para encauzar una universidad más moderna, una universidad con visión de futuro. Pero no le dejemos todo al rector. Estoy contigo, Sergio. Debiera haber mucho más dinero para la universidad. Vamos a la federación a pelear que le dé más dinero a la universidad, pero a la federación, porque ellos lo asignan. Porque hay épocas donde ha recibido grandes flujos de dinero a la universidad para generar más infraestructura, y ahí te invito a que vayamos juntos todos a buscar con los diputados federales más dinero. Porque para aceptar a todos los alumnos necesita dinero. Para que el rector pueda enfrentar a su comunidad necesita fuerza y transparencia. Cada año las universidades entregan al Congreso Federal en un evento ante la Comisión de Vigilancia un informe detallado de todos y cada uno de sus gastos por ley, donde llega la NUYES con cada uno de los rectores y hacen entrega de sus cuentas, que serán revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, que es quien las recibe. Es decir, hay obligación de transparentar todos y cada uno de sus gastos. En cuanto al capital humano, creo que el que no se vayan es tarea de todos. Que los chiapanecos nos tenemos que quedar a trabajar y a invertir en nuestra tierra para generar esos empleos y esos polos de desarrollo que tienen que ver con que los muchachos puedan encontrar aquí lo más básico que buscamos todos los días: empleo. Empleo para satisfacer las necesidades de nuestra propia familia. Y lo de empleo tiene que ser una elección hasta para los propios presidentes municipales, que corren a la gente cuando llegan solo porque llegó una nueva administración, que hace rato lo platicábamos también. Yo creo, Sergio, que la ley orgánica va a servir para modernizar la universidad, y lo creo para todos. Yo pediría el voto a favor. Creo que la universidad requiere una nueva era, requiere esa modernización, pero que también requiere, señor rector, y le pido hacer el compromiso público, buscar junto con nosotros más dinero, buscar también que haya más presupuesto, buscar que rechacen a menos gente. Me uno a lo de Sergio: no jueguen con los preus, con los pobres muchachos, 1 preu, 2 preus, 3 preus, díganles sí o díganles no, pero que sepan qué tienen que hacer. En eso absolutamente de acuerdo. Y desde acá hago un señalamiento a quienes vienen de fuera a señalar lo que pasa en este estado. Con eso cierro, mi Sergio. Que primero vivan lo que es Chiapas, que Chiapas no es el centro, que Chiapas no es el norte. No debiera haber diputados federales y locales. Habré de presentar una iniciativa para que solo sea diputados,
porque somos diputados del Congreso del Estado o diputados del Congreso de la Unión, con los mismos, de acuerdo con la Constitución, privilegios y obligaciones. Y en ese sentido, mi Sergio, estoy absolutamente contigo. Que Chiapas sea para los chiapanecos, que Chiapas sea para todos nosotros, y que la universidad, que creo que es la fuente de muchísima gente valiosísima, como tú, rector, y con muchos más de mis compañeros, funcione todavía mejor. Lo hagamos por nosotros, lo hagamos por Chiapas, lo hagamos por los que creemos en este Estado. Y por Dios santo, ya no traigan a opinar a esas gentes. Tienen el fuero constitucional para hacerlo, pero qué triste papel hacen, qué nefasto papel hacen, y sobre todo, qué pena da ver que esos puedan ser representantes. Quizás se vean mejor con la bata, subiendo a su Twitter, que son los representantes de otras cosas. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Emilio Enrique Salazar Farías. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal, en lo general, el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Pregunto a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Aprobado por mayoría en lo general, con 33 votos a favor y 1 voto en contra. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvase inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Señoras y señores, en razón de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, en cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Pregunto a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Aprobado por mayoría. En lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman la fracción 24 y se adiciona la fracción 25 al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 24 y se adiciona la fracción 25 al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracciones primera y 37 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 24 y se adiciona la fracción 25 al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de enero del 2020. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente. Diputado Norberto Farfán Solís, presidente. Diputada Patricia Mas Lazos, vicepresidenta. Diputada Valeria Santiago Barrientos, vicepresidenta. Diputado Fidel Álvarez Toledo, secretario. Diputado Callanamaya de León Villar, vocal. Diputada Silvia Torreblanca Alfaro, vocal. Diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa, vocal. Diputada Aide Ocampo Olvera, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento
al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Seguridad Pública presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18 al artículo 4 de la ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Seguridad Pública de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18 al artículo 4 de la ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 37 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo. Los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18 al artículo 4 de la ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Seguridad Pública de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de enero del 2020. Atentamente por la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado, diputado Norberto Farfán Solís, presidente; diputada Valeria Santiago Barrientos, vicepresidenta; diputada Patricia Mas Lazo, secretaria; diputada Silvia Torreblanca Alfaro, vocal; y diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios
abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Pregunto a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Culturas Populares presentan dictamen relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales del Estado que no han nombrado a su cronista municipal. Lo realicen de conformidad con los artículos 45, fracción 35, 77, fracción octava, 88, 89 y 90 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Culturas Populares de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales del Estado que no han nombrado a su cronista municipal, lo realicen de conformidad con los artículos 45, fracción 35, 77, fracción octava, 88, 89 y 90 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracciones tercera y 30 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el dictamen siguiente. Resolutivo único. Es de aprobarse el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales del Estado que no han nombrado a su cronista municipal, lo realicen de conformidad con los artículos 45, fracción 35, 77, fracción octava, 88, 89 y 90 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Culturas Populares de la 67ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 15 días del mes de enero del 2020. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Culturas Populares, diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta. Diputada María Obdulia Menchú López, presidenta. Diputado Norberto Farfán Solís, vicepresidente. Diputada Olga Luz Espinosa Morales, vicepresidenta. Diputado Mario Santis Gómez, secretario. Diputado Jorge Jonathan Molina Morales, secretario. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, vocal. Diputada Valeria Santiago Barrientos, vocal. Diputada Rosa Netro Rodríguez, vocal. Diputada Janet Obando Riazola, vocal. Diputada Silvia Torreblanca Alfaro, vocal. Diputada Adriana Bustamante Castellanos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada María Obdulia Menchú López, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? A favor. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada María Obdulia Menchú López, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, amigos cronistas que hoy nos acompañan, medios de comunicación presentes, público en general. Mantener viva nuestra memoria histórica es la clave para no equivocarnos de rumbo, para recordar de dónde venimos y visualizar hacia dónde vamos. Nuestro régimen constitucional contempla al municipio como la base nuclear de la organización política del Estado mexicano, como el primer peldaño de nuestra democracia y, por tanto, la sociedad política más inmediata a la población, que recoge el sentir de las comunidades de forma directa. Rescatar sus memorias debe ser una prioridad para el Estado. Ahí radica el indispensable papel del cronista. La figura del cronista municipal tiene su origen en la época de la conquista, donde los primeros hombres, al adentrarse en nuestro territorio, redactaban sus vivencias con el propósito de dar a conocer un poco de lo acontecido en el Nuevo Mundo. Con el paso del tiempo, por mandato real, quedó establecida la labor del cronista como aquel encargado de replicar la información del acontecer público, y de esa forma se fue construyendo página por página cada pasaje de nuestra historia. En ese sentido, su importancia va más allá de llevar un registro del acontecer histórico y cultural de un municipio. Se trata también de resguardar la identidad de nuestros pueblos,
de promover sus valores, de proteger sus raíces y salvaguardar su esencia misma. Cabe señalar que en el reporte de fecha 7 de octubre del año 2019 de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, AC, se tiene conocimiento hasta ese momento del nombramiento de un total de 20 cronistas municipales. Es muy importante hacer valer la ley, pero también comprender y reconocer la relevancia histórica que tiene el papel del cronista municipal, asumiendo nuestro compromiso con la ciudadanía para dotarla de herramientas que le ayuden a construir un mejor país, un mejor mañana. Es deber, pues, de los ayuntamientos hacer un esfuerzo presupuestal para dar cumplimiento cabal a la ley, en el entendido de que no es un gasto, sino una gran inversión por el bien de su pueblo, su historia y su legado. Es por ello que someto a su consideración el presente punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los ayuntamientos municipales del Estado que no han nombrado a su cronista municipal, lo realicen de conformidad con los artículos 45, fracción 35, 77, fracción octava, 88, 89 y 90 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Los invito a que se sumen a este atento llamado para que hagamos conciencia de la importancia de la emblemática figura del cronista municipal y con esa acción impulsemos juntos el rescate de nuestro patrimonio cultural. Que sirva este discurso para rendir un merecido homenaje a todas esas personas que desempeñan esta digna labor, esa plausible profesión que nos honra y nos enorgullece a todos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada María Obdulia Menchuk López. Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mas Lazos, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, presidenta. Sí. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de prensa y público en general. Sí. Mi apoyo total para este punto de acuerdo presentado por las comisiones de Cultura, de Educación y demás comisiones que están insertas en esta situación. Efectivamente, sí, por lo que a mí respecta, y no dudando que nuestros compañeros diputados vayan a preservar su voto en esta causa, quiero comentar lo siguiente. Es muy importante que tengamos efectivamente un cronista en cada municipio y en cada lugar. Hay municipios tan importantes y no menos importantes que otros que históricamente, por su relevancia, tiene que recopilarse la historia de cada lugar, como es el caso de San Cristóbal de las Casas, ¿sí? Un municipio histórico, por eso dije, no menos importantes, compañero diputado, en otros municipios, ¿sí? Pedimos la reconsideración de su voto para que también esto no se vea como un esfuerzo que deben hacer los presidentes o presidentas municipales. No es un esfuerzo, se tiene que pagar un cronista. Desafortunadamente, recopilar historia no es fácil. Quizás si lo estamos viendo desde un punto de vista local, lo podamos ver un poco más cómodo, pero muchas veces hay que hacer investigaciones por peritos, por personas que sepan de la materia en otros archivos, como sería el Archivo de Indias, el Archivo Histórico de la Nación, y esto cuesta. Así que hay que invertirle a la cultura. Este comentario no quería dejarlo pasar desapercibido. No me gustaría, y pido de la manera más atenta, aprovechando que se va a hacer un exhorto a nuestras presidentas y presidentes municipales, no lo vean como un esfuerzo. Es algo que tiene que estar.
algo en lo que se tiene que invertir para que no perdamos la historia, para recopilar todos esos datos y para que se tenga un archivo digno en cada municipio. No solamente es el caso de San Cristóbal de las Casas, que no cuenta con ese archivo, hay varios municipios que no lo tienen. Y qué bueno que mis compañeras y compañeros diputados hayan hecho este punto de acuerdo para que se pueda resolver de manera inmediata esto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Patricia Mas Lazos. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 23 al artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Educación y Cultura de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 23 al artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 3 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 23 al artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la 67ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de enero del 2020. Atentamente por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, vocal, diputada Rosa Nedro Rodríguez, vocal, diputada Silvia Torreblanca Alfaro, vocal, y diputado Olga Luz Espinosa Morales, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada Dulce. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada Dulce María Rodríguez Obando, ¿en qué sentido su participación? A favor, Presidenta. A favor. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, ¿en qué sentido su participación? A favor. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Rodríguez Obando hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Congreso del Estado, medios de comunicación que hoy nos acompañan y los que nos ven a través de las redes sociales, muy buenos días a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para todas y todos los mexicanos, ya que festejamos 103 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que a través de la reforma del 2011 reforzó la tutela de derechos y se asentaron las bases para que las y los legisladores produzcan derechos bajo un compromiso común inobjetable, los derechos humanos primero. El punto medular de la presente iniciativa es de que a través de la Secretaría de Educación se implemente dentro del plan de estudio de todos los niveles de educación obligatorio para el Estado de Chiapas, la enseñanza y análisis de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. A nivel nacional, el 56.1% de la población adulta que no sean estudiosos del derecho conoce uno o algunos artículos de la Carta Magna y por ende desconocen cuáles son sus derechos. Por obvias razones, también desconocen cuáles son sus obligaciones como ciudadanos. Como medida de prevención, es sumamente importante que nuestra sociedad conozca cuando menos sus derechos humanos, que son estos los de mayor importancia y que están inmersos dentro de nuestras constituciones. Por ello, es de vital importancia que las generaciones actuales y venideras de estudiantes aprendan y tengan el conocimiento de sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad y con ello coadyuvar a la prevención de todos los tipos de violencia. Todo lo anterior lo podemos llegar a lograr a través del estudio y análisis de las constituciones y que la educación tenga ese enfoque de derechos humanos en donde se promueva el conocimiento y respeto a las constituciones y a las leyes que allí se plasman, así como aprender las normas y principios que rigen nuestra sociedad. No nada más es de gran utilidad y necesidad contar con el conocimiento constitucional sobre derechos humanos. También nos brinda un marco jurídico y legal para adecuar la conducta humana dentro de la interacción en la sociedad y nos da los preceptos y disposiciones jurídicos adoptados internacionalmente, cuyos principios son la universalidad y la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Como medida de prevención y con una visión de futuro, es vital que el Estado, a través de las instituciones educativas, dé a conocer a la población estudiantil la existencia del orden jurídico, su espíritu y su contenido, y con ello se adquieran nociones de la organización social, económica y política de México y de Chiapas. Bajo esta perspectiva,
se considera de suma importancia e inaplazable que el Estado asuma la responsabilidad de la educación con enfoque de derechos humanos, debiendo promover el conocimiento y respeto de las constituciones y las leyes en que se detallan sus normas y principios generales en todos los niveles educativos y así lograr la construcción de una sociedad más democrática basada en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, amparados siempre en el orden jurídico internacional y convertirse en un contribuyente del respeto y la paz social que anhelamos todos y todas. Por tal motivo, compañeros y compañeras, de la manera más respetuosa, les pido a ustedes su voto a favor de la presente iniciativa y con ello contribuir a la formación de una sociedad que tenga conocimiento de sus derechos y obligaciones ciudadanas, mismas que se encuentran enmarcadas en nuestras constituciones. Y para concluir mi intervención, les quiero expresar una frase emitida por Salil Shetty, secretario general de la Amnistía Internacional. La educación en derechos humanos es esencial para abordar las causas subyacentes de la injusticia en el mundo. Cuanto mejor conozca la gente sus derechos y los derechos de otros miembros de la sociedad, mejor preparada estará para protegerlos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce María Rodríguez Obando. Se concede el uso de la palabra a la diputada Flor de María Guirao Aguilar, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, buenos días, compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunicación y al público en general que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos a este recinto legislativo. Quiero hacer uso de esta tribuna para pronunciarme a favor de la iniciativa de mi compañera Dulce María Rodríguez Obando, quien siempre ha demostrado su compromiso con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Compañeras y compañeros, al aprobarse esta iniciativa, se estará priorizando los derechos de las niñas y los niños de nuestro Estado. Debemos comenzar sin duda por tener el conocimiento de cuáles son los derechos que nos otorga nuestra Constitución. Es por eso que considero acertada la iniciativa de mi compañera diputada y de gran importancia para fomentar la cultura de los derechos humanos en nuestras instituciones educativas. Recordemos que promover y garantizar los derechos de la niñez es responsabilidad del Estado y un asunto que nos compete a todos por igual. La noción de la existencia, el contenido y el espíritu de nuestra Constitución federal y local puede enseñarse de forma clara y sencilla desde las aulas escolares, con el propósito de que los alumnos de todos los niveles conozcan su utilidad y se despierte la conciencia y el deber de respetar y exigir su cumplimiento. Por lo tanto, me pronuncio a favor y los invito, compañeras y compañeros, de pronunciarse a favor de promover el estudio y el análisis de nuestra Constitución en nuestras escuelas chiapanecas para formar a las futuras generaciones y les demos a las y los ciudadanos las herramientas necesarias para ejercer sus derechos con responsabilidad. Es necesario hacer énfasis en los derechos de las niñas, niños y adolescentes para alcanzar, como ya dijo la compañera Dulce, la igualdad, el desarrollo y la paz que tanto queremos, que tanto anhelamos como sociedad.
eduquemos y garanticemos los derechos de un menor hoy para no corregir y sancionar a un adulto el día de mañana. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Flor de María Guirao Aguilar. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Pregunto a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa Morales para razonar y fundamentar su propuesta. Si me permite, diputada Olga Luz Espinosa Morales, honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo mediante el cual se condena las agresiones en agravio de los periodistas Julio Navarro, Alejandro Gómez, Damián Sánchez Adrián
y Cintia Alvarado Enríquez, ocurridas el 27 de enero del 2020 en Tapachula. Y exhorta a las autoridades competentes garanticen las condiciones de seguridad y prevención de los periodistas y realicen las diligencias necesarias para la sanción de estos hechos y castigo para los responsables. Presentado por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante de la 67ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Chiapas, la suscrita diputada de esta 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, me dirijo a usted para hacer la entrega de la proposición con punto de acuerdo que condena las agresiones en agravio de los periodistas Julio Navarro, Alejandro Gómez, Damián Sánchez, Adrián y Cintia Alvarado Enríquez, ocurridas el 27 de enero de 2020 en Tapachula, Chiapas, y exhorta a las autoridades competentes garanticen las condiciones de seguridad y prevención de los periodistas y realicen las diligencias necesarias para la sanción de estos hechos y castigo para los responsables. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, diputada Olga Luz Espinosa Morales. Está leído el documento, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa Morales para razonar y fundamentar su propuesta. Con el permiso de la presidencia, saludo de nueva cuenta a mis compañeras, compañeros legisladores y a todo el público que nos acompaña el día de hoy en este recinto legislativo. Honorable Asamblea, yo quisiera iniciar esta participación haciendo un par de preguntas. ¿Se han preguntado ustedes qué hubiese pasado en esta historia democrática de nuestro país sin la oposición férrea de los hermanos Flores Magón frente al gobierno de don Porfirio Díaz? ¿O acaso conoceríamos el discurso del gran Belisario Domínguez sin la valiente María Hernández Arco? México es un país que ha construido su democracia basado en la libertad de expresión, en la libertad de prensa y en el derecho de informar y en el derecho a ser informado. Les voy a presentar unas cifras negras de América Latina en cuanto a la violencia que sufren los periodistas y las periodistas. De acuerdo al reporte que maneja la organización Reporteros Sin Fronteras, en el año 2019, en América Latina, hubieron 49 periodistas asesinados, 57 secuestrados, 389 encarcelados y en particular en nuestro país, en México, hubieron 10 víctimas. El mismo número que en Siria, con la gran diferencia que nuestro país no tiene un conflicto armado. Amigos y amigas, el día de hoy utilizo la máxima tribuna del Estado en relación a los hechos ocurridos el día 27 de enero de este año en la ciudad de Tapachula, Chiapas, que todos y todas ya conocemos. Los periodistas Julio Navarro, Alejandro Gómez,
Damián Sánchez y la activista y periodista Cintia Alvarado Enríquez se encontraban cubriendo una protesta de habitantes de la zona alta de ese municipio. La Policía Municipal de Tapachula, atentando el derecho a la libertad de informar y a la libertad de prensa, con lujo de violencia, agredieron a los periodistas antes citados, a quienes les vejaron sus derechos. Pero lo más curioso de esto, y ya lo había manifestado en tribuna anteriormente, ser mujer y ser periodista es una actividad de doble o de triple riesgo. La Policía Municipal de Tapachula se ensañó en la activista Cintia Enríquez. ¿Por qué digo que se ensañó? Porque la exhibió de manera pública esposada, la golpeó, la mantuvo incomunicada, y eso no se puede permitir en un país donde la bandera es la democracia. Eso no se puede permitir en un estado donde tenemos una alerta de género en 7 municipios. No se puede permitir que las periodistas, sobre todo en el caso de las mujeres, no puedan garantizar su libertad de prensa, su libertad de expresión. Eso no puede ser. Y creo que es el momento en que nos tenemos que manifestar. En lo particular, a mí me indignó mucho ver que una mujer fuese esposada con todo el lujo de violencia y sobre todo que haya sido por la Policía Municipal de Tapachula, que es la encargada, es el primer respondiente para garantizar los derechos humanos. Es inadmisible que esta policía violente la libertad de expresión y haga uso de la fuerza desmedida. Y no solo eso, también los despojaron de sus pertenencias y los trataron como delincuentes y amenazaron esa noble labor de comunicador. Pero hoy quiero reconocer también, aprovecho esta tribuna, reconociendo la sensibilidad de la mesa directiva de esta legislatura, porque me acompañó y se sumó a esta petición de manera inmediata, y porque reconoce que este tipo de casos no solamente violentan la actividad periodística, vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, y vulneran el derecho a la sociedad de estar informada. Amigos y amigas, el día de hoy celebro que este Congreso haya sido el ente garante para la protección de la libertad de prensa, de la libertad de informar y la libertad de expresión. Hoy ya tenemos un resultado tangible, palpable, de esta proposición con punto de acuerdo, y me refiero a este oficio signado por el doctor Óscar Gurría Penagos, presidente municipal de Tapachula, Chiapas, en donde ofrece una disculpa a los ciudadanos y a los periodistas que hayan padecido algún exceso policíaco, reiterando su compromiso con la legalidad, y da instrucciones para que se realicen las diligencias y se sancionen a los elementos policíacos que hayan utilizado el exceso de la fuerza pública. Sin lugar a dudas, celebro este oficio, pero si le damos lectura al oficio como tal, ¿cuánta falta de perspectiva de género nos hace falta a los funcionarios públicos? ¿Cuánta falta de perspectiva de género aún hay que transitar para que haya una respuesta adecuada? Pero bueno, creo que es un avance a esta proposición con punto de acuerdo, y sobre todo que este Congreso, voy a retomar las palabras ahí de mi querida Olvita Palomeque, cuando nos dijo que parecíamos un Congreso gris. No lo somos. No lo somos porque actuamos de manera inmediata, y en serio, compañeras y compañeros de la mesa, en serio agradezco que se hayan sumado a estas ideas que a veces, por tener la sangre roja y el corazón latiendo a la izquierda, se nos ocurren a los de la oposición, a la oposición responsable, quiero aclarar para qué. Bueno, el punto de acuerdo que hoy presento basa en 3 puntos. El primero es que se condene de manera enérgica los hechos ocurridos en Tapachula. Ya lo hicimos, yo creo que con el punto de acuerdo, creo que
y con la respuesta del presidente ya va por buen camino. Número 2, que el presidente municipal de Tapachula, el doctor Óscar Gurría Penagos, realice las 3 P's del periodismo: la prevención, la protección y la procuración de justicia, que las y los comunicadores tienen derecho. No estamos pidiendo nada. Desde 2012 este país ha firmado convenios internacionales para la protección de las y de los periodistas. Solo estamos pidiendo que se ejerzan los protocolos adecuados para que las compañeras y los compañeros que ejercen la noble labor de la comunicación y de la información estén seguros. No queremos otro caso como del compañero Mario Gómez, del amigo Mario Gómez, que ustedes ya saben el transitar que se ha llevado para la búsqueda de la justicia. Y el número 3 es exhortar a la Fiscalía que en el oficio que signa el presidente municipal, tengo que reconocer que hace un llamado a las comisiones del propio ayuntamiento para que se sancione el exceso de la fuerza policíaca y para que pueda haber una sanción ejemplar. Compañeros y compañeras, hoy nos debemos sumar para que en esta tierra de don Belisario Domínguez la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de informar sea una premisa fundamental para la construcción del Estado de Derecho. Vuelvo a felicitar a este Congreso, que no haya quedado como un espectador más ante la vulnerabilidad de los derechos de las compañeras y de los compañeros periodistas. Creo que hoy dimos un paso fundamental. Creo que hoy es un paso relevante porque es un llamado a las y los presidentes municipales que estamos observándolos y que este Congreso se va a manifestar tantas y cuantas veces sean necesarias para la protección de los derechos humanos, no solamente de las y los periodistas, sino de las y de los ciudadanos. Termino con una frase que en lo particular a mí me gusta mucho, que es libre por la palabra libre. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Olga Luz Espinosa Morales. Con todo respeto, me dirijo a mis dos compañeras diputadas. Diputada Patricia Mas Lazos, diputada Olvita Palomeque Pineda. Compañeras, no se les puede conceder el uso de la palabra toda vez que no está discutiéndose el asunto. Únicamente se está fundamentando y razonando la propuesta presentada por la diputada Olga Luz Espinosa. Muchas gracias por su comprensión. Gracias, Presidenta. Queríamos nada más hacer una pequeña precisión con respecto al tema tan importante que está tratando la diputada en ejercicio también de nuestro libre derecho de expresión con respecto a la mujer. Pero si no se puede, lo haremos ver ante los medios de prensa en acto posterior. Muchas gracias. Se le agradece su comprensión de la diputada Patricia Mas Lazos. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia para su estudio y dictamen.
Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de reforma integral a la Ley para la Atención de Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada María Elena Villatoro Culebro, integrante de esta 67ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando dé lectura al documento de cuenta. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con fundamento en los artículos 48, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 96 y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presento a usted para que sea considerada a lectura en la siguiente sesión la iniciativa de la reforma integral a la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo atentamente a diputada María Elena Villatoro Culebro, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia. Está leído el oficio, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 12 horas con 23 minutos del día 5 de febrero del presente año, con fundamento en el artículo 23, inciso A, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, la honorable 67ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional. Muchísimas gracias por su presencia y que tengan una excelente tarde.